de un tutorial donde hicimos nada más un login. Ahora vamos a ver la parte de que no salga nada más un mensaje. Si se fijan ahorita, vamos a poner un usuario que sí existe, aquí y aquí, con su contraseña. Primero, en la base de datos está el usuario que dice Marco, con la contraseña Marco. Le ponemos a aceptar y ya va a mostrar el mensaje de texto donde dice que sí encontró el usuario. Recordemos, la primera vez tardó un poquito en trabajar, pero ahí está. Dice encontrado. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? Que en lugar de que salga ese mensaje, abra un formulario nuevo para que podamos trabajar. Es lo único que vamos a hacer. ¿Qué pasaría si yo aquí escribo algo que no existe en la base de datos? Técnicamente no hace nada. Vamos a modificar que cuando yo escriba mal eso, me salga un mensaje, borre lo que escribí para que vuelva a escribir alguno nuevo. Esa es la primera parte y la técnicamente parte sencilla. Le damos clic aquí en cancelar para que se termine de ejecutar. Si no vemos nada en la pantalla, quiere decir que nada más lo único que tengo que hacer es, aquí en esta parte donde dice for 1, le doy doble clic. Abrí otra, perdón. ¿Se movió? Ahí está. Ahí lo que vamos a hacer primero, nosotros no modificamos ahorita que se vea el carácter de contraseña. Yo sí podía ver la contraseña que tenía. Vamos a modificar esa propiedad. Seleccionamos la caja de texto de contraseña, nos movemos a propiedades y en las propiedades vamos a ubicar la que dice Use System Password Char o utilizar el carácter de password que ya trae por default. Le doy clic porque aparece false y selecciono true. Entonces ya cada vez que yo escriba ahí algo va a aparecer el círculo para que yo no vea lo que se está escribiendo. Le doy clic en guardar para que no pase nada. Entonces, primero, vamos a modificar el mensaje cuando yo escribí el usuario mal. Le doy doble clic en aceptar. Ahí está el código. Voy a minimizar esto ahorita para que puedan ver ustedes bien todo. Aquí nada más, por ejemplo, cuando es 1, quiere decir que sí encontró el usuario. Lo único que voy a hacer yo es ponerle cuando el número es diferente a 1. ¿Ok? Entonces, lo que se va a escribir ahí es lo siguiente. Aparece ahí por default de esta forma. Yo ahorita nada más voy a desplazar esto hacia arriba para que esté un poquito más ordenado. Pongo el cursor adelante de la llave donde lo acabo de poner, pongo Enter y ahí voy a presionar, voy a escribir else y luego sus llavecitas. Eso es, cuando no encuentre el usuario, ahí voy a poner el mensaje. ¿Cómo escribimos el mensaje? Pues sería message box .show y ahí vamos a escribir usuario no encontrado. Ya después de que no encuentre el usuario o que aparece ese texto, debo de borrar tanto lo que escribí en el usuario como lo que escribí en contraseña para que no recuerde nada. Entonces, eso se hace con txt usuario.clear. Con eso ya borré lo que está en la caja de texto del usuario. Txt contraseña.clear. También lo borro. Y ahora voy a poner el cursor en la caja de texto de del usuario. Sería txt usuario.focus. Con eso ya me estoy yendo a que deje el cursor en la caja de texto para el usuario. Voy a ejecutarlo para que veamos qué es lo que hace. Guardo todos los cambios, le doy en iniciar. Y ya al momento de darle en iniciar, voy a poner de inmediato un usuario que está mal.
Recordemos, aquí siempre tarda algo en compilar. Ahora sí, vamos a ver qué es lo que está haciendo. Bien, ahora ya de que se ejecutó, aparece usuario y contraseña. Voy a escribir mal algunos. Voy a poner esto. Y ya vemos que ahí aparece como si fuera una contraseña. Le doy en aceptar. Espero a que busque en la base de datos y me dice que el usuario no existe o no está. Le doy a aceptar, borra todo y el cursor lo deja para que vuelva a escribir un usuario. Para eso me sirvió este código. Le voy a dar en cancelar para seguir con la codificación. ¿Qué es lo que debemos de hacer ahora? Tenemos que agregar el formulario que voy a abrir ya después de que encontré el usuario o que sí existe un usuario. Abro esto para que todos lo podamos ver. Primero, ¿qué tenemos que hacer para ir manteniendo un orden? Si se puede observar, hicimos una carpeta para guardar ciertas clases y se hizo otra carpeta para guardar otras clases. Lo que voy a hacer es una carpeta general para todos los formularios que yo vaya haciendo, ahí ponerlos y tener un orden. Eso es la programación por capas. Entonces, para agregar la carpeta, le damos clic donde dice Login con botón derecho, le pongo Agregar y le pongo Nueva carpeta. A esa carpeta le voy a poner Formularios. Si ustedes investigaran un poquito de la programación por capas, van a encontrar que la carpeta o esa capa se llama interfase. Es interfase, negocios y persistencia. A eso se refiere nada más. Entonces, aquí adentro voy a agregar, sería botón derecho, agregar Windows Forms. Aparece esta ventana. Lo único que debemos de modificar es el nombre del formulario. En el nombre del formulario, como va a ser como la ventana principal, en lugar de Form 1, le voy a poner principal, FRM, principal. Es lo único que voy a hacer y le vamos a poner a agregar. Entonces, automáticamente ya se agregó el formulario adentro de la carpeta formularios. Fue lo único que se hizo. Vamos a modificar las propiedades básicas para ese formulario. Primero, está seleccionado, nos desplazamos desde hasta arriba para ir viendo todas las propiedades. Nada más, cambiamos ahorita, el color de fondo no va a importar porque vamos a hacer algo especial con ese formulario, pero sí podemos modificar el tipo de letra. En el tipo de letra, ustedes pongan un tipo de letra que les agrade y en el tamaño de la letra no pongan uno exagerado porque todo lo que se vaya agregando ahí va a tomar ese tamaño de letra. Yo le voy a poner aquí Calibri y en el tamaño de la letra le voy a poner 12. Fue el celular de uno de mis alumnos. Le voy a poner aceptar. Automáticamente cuando yo aumento el tamaño de la letra, todo el formulario aumenta un poco de tamaño. ¿Sale? Si me sigo desplazando, en el color de la letra dejamos negro. Luego van a poner, hay una opción en las propiedades que dice, es contenedor MDI. Es decir, que ahí voy a guardar más archivos adentro le ponen true. Y si se fijan, cambió luego el color de fondo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando yo abro Word y abro un archivo nuevo de Word, se pone en la pantalla principal. Pero si al mismo momento abro otro, se pone encima. No sé si se han fijado que hay ocasiones en que estoy navegando en los dos documentos, pero no se sale de la interfaz de Word. Eso es lo mismo que hace, que yo voy a poder tener varios formularios adentro de esta interfase. Nos seguimos desplazando hacia abajo y luego van a encontrar uno que dice Maximum Size y Minimum Size. En el tamaño más grande van a dejar 600 por 500. Depende del lenguaje que tengan en sus computadoras. En mi caso debo de poner punto y coma.
En el caso de ustedes, tal vez es nada más coma. Va a depender del lenguaje de la computadora. Y en minimum size también voy a poner exactamente lo mismo, 600, punto y coma, 500. Ya se hizo un poquito más grande mi formulario. Después, vamos a modificar la propiedad que dice posición de inicio. Vamos a seleccionar Center Screen para que siempre que se abra aparezca en el centro. En el texto le vamos a poner menú principal. Propiedad texto, nada más le puse menú principal. Y es todo lo que voy a modificar como propiedades. No voy a modificar ninguna otra cosa. Guardo los cambios. Y ahora sí, otra vez, me regreso al diseño donde tengo el formulario de inicio o el login de inicio. Es decir, en esta ventanita. Ahí lo que tengo que hacer es que cuando le dé clic en aceptar, voy a modificar nada más el código. En lugar de que diga encontrado, eso lo voy a borrar. Voy a hacer que se cargue el nuevo formulario. ¿Qué debo de poner? Mi proyecto se llama login. Luego hay algo que dice formularios. Punto. Y me aparece el formulario que acabo de crear. Esta es la ruta donde se encuentra el formulario. Y luego debo de poner una variable. Por ejemplo, formulario. Va a ser igual new. Y al ponerle new y espacio me va a detectar automáticamente algo. Solo presiono enter. Ya no tengo que escribir nada. Abro y cierro paréntesis y punto y coma. Voy a desplazar un poquito aquí para que alcancen a ver todos. Ahí está. Ahora ya generé el formulario. Tengo que mostrarlo. Sería formulario punto show y le pongo show dialog. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que no puede interactuar con nada más. Eso me va a ayudar a que yo nada más interactúo con ese formulario. Lo voy a guardar y lo voy a ejecutar. Ponemos pause. Ok, ahora técnicamente fue rápido. Voy a poner un usuario que sí existe, Marco, con su contraseña. Y ahí lo único que ya hice fue abrir mi otro formulario. Si yo no tuviera un usuario que existiera o algo, no me va a mostrar nada. Pero vamos a detectar algo. Por ejemplo, si yo aquí cierro esto, sigue el registro de lo que yo había escrito para poder volver a ingresar. Voy a hacer que se borre cuando llegue a ese punto. Le voy a poner cancelar. Entonces, en esta parte, aquí abajo, voy a copiar el texto que está aquí abajo, estos tres, y los voy a pegar aquí. Para que cuando ya no se ejecute esto, o llegue al siguiente renglón, borre todo lo que está y aparezca en blanco. Nada más para eso me sirve. Guardamos todo y lo voy a ejecutar para que se vea. Ok, también voy a modificar esta propiedad para que siempre aparezca en el centro. Voy a poner marco y marco. Entonces de ahí va a estar el formulario, ya va a encontrar el usuario, cierro esto y ya lo borro. ¿Para qué? Para que si llega o porque si llega alguien más, ya no vea lo que se hizo. Le voy a poner cancelar y técnicamente hasta ahí vamos. Voy a poner pausa para ver con los alumnos si nadie va atrasado. Ok, ya por ahí verificamos que todos van bien hasta esa parte. Técnicamente, lo único que voy a modificar ahorita es en el formulario de inicio de sesión, voy a modificar para que yo pueda que la ventanita de inicio siempre esté en el centro de la pantalla, porque eso de que aparezca en cualquier lado no me agrada. Entonces, nada más sería, debemos de tener seleccionado el formulario, y acá en las propiedades, Start Position, van a seleccionar Center Screen.
Es lo único que se va a hacer ya ahí. Y técnicamente guardamos. Y podemos cerrar estos dos formularios. Donde dice form1.cs y en la parte de diseño. Luego, ¿qué es lo que tendremos que hacer ahora? Pues tenemos que agregar un menú. Nada más que vamos a trabajarlo de la siguiente forma. Aquí en el cuadro de herramientas dice menús y barras de herramientas, seleccionamos esa parte y vamos a agregar el que dice menú strip. Automáticamente se pone en la parte de arriba. Normalmente cuando entramos a un sistema, la primera pestañita o ventanita dice archivo. Nada más que vamos a escribir primero ampersand y luego archivo. ¿Para qué me va a servir el ampersand? Normalmente podemos observar prácticamente en todos los sistemas, si yo presiono la tecla Alt y la letra que está subrayada del menú, esa es la que se activa, es como una ventana rápida. Entonces para eso me va a servir. Yo pongo ampersand y luego la letra A y presiono Enter. Si se fijan ya aparece subrayada. ¿Para qué? Para que se tome como un shortcut o un atajo pues. Entonces, ya es el menú archivo. Luego, aquí abajito voy a poner cerrar sesión. Creo que sesión lleva acento, no recuerdo bien. Y salir. Ahorita nada más voy a tener esos dos. Conforme vayamos avanzando y tengamos más imágenes descargadas, voy a poder poner aquí una imagen del lado izquierdo para que sepa yo de la imagen y la opción, etcétera. Van a darle clic, doble clic donde dice cerrar sesión y automáticamente te manda a la parte de código. Y debe de decir cerrar sesión y luego toolstrip, menú, no sé qué tanto. Ahí lo único que debo de escribir es this.close, es decir, que el objeto en el que está, el formulario completo se va a cerrar. Eso es lo único que va ahí. Guardo todo. Ahora, regresamos a la ventana de diseño y le doy doble clic donde dice salir. Y ahí como es salir de la aplicación, sería aplicación.exit. Ya va a terminar por completo. Todo lo que esté abierto lo va a cerrar. Lo voy a ejecutar para que vean lo que hace. Genero esto, automáticamente ya ahorita vamos a ver. Voy a poner marco. Ya me va a aparecer el formulario. Le voy a dar en archivo y le voy a poner cerrar sesión para ver lo que hace. Me regresa al formulario de inicio. Vuelvo a escribir esto. Y le doy en archivo y en salir y ya termina la aplicación. Esa es la parte fácil. Ahora vamos a agregar otro menú. En ese menú voy a configurar los usuarios, los que tienen acceso al sistema. Primero, aquí en la ventanita de diseño, el siguiente menú le voy a poner herramientas, settings. Lo voy a poner en inglés porque es el nombre común que ubicamos todos para hacer ajustes a usuarios, a propiedades, etcétera. Le voy a poner settings. Y el primero que voy a modificar se va a llamar usuarios. Quiere decir que aquí voy a habilitar lo necesario para que se abra un formulario y adentro de ese formulario guarde todo lo demás. Todos vamos hasta ahí. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que vamos a hacer es que se enlace a la base de datos, se conecte a la base de datos y guarde la información y yo la pueda tener no conectado siempre. Es decir, como que genero una copia para yo poderla modificar, la actualizo y nada más cuando se actualiza va a la base de datos y guarda la información. A eso se le denomina dataset. Van a darle clic con botón derecho aquí donde dice login, botón derecho, agregar. Le puse en otra, perdón. Ahorita se quita eso, no se preocupen ustedes. Ok, botón derecho. Seguimos esperando el botón derecho.
Aquí estamos esperando el botón derecho. Ok, ya. Agregar. Ahora sí, vamos a ponerle nuevo elemento. En este de nuevo elemento vamos a ubicar el que dice datos. Aquí en el que dice datos vamos a seleccionar conjunto de datos. Esa es la traducción extraña que le hicieron al dataset. Si lo pueden visualizar en la parte de abajo dice dataset. No sé por qué le ponen conjunto de datos. Entonces el nombre de dataset lo vamos a modificar y le vamos a poner ds login, que es como el respaldo de mi base de datos. ds login. Y le voy a poner agregar. Les debe de abrir una ventanita. Ahorita va a todos, nos va a mostrar. Ahí está. Ahí voy a generar yo como la conexión con mi base de datos y con todo lo que tiene la base de datos. Del lado izquierdo están las herramientas para el dataset. Le dan clic en el que dice Table Adapter y lo arrastran a la ventana o al área de trabajo. Y ya que lo arrastraron, ahí van a soltarlo. Ya que empieza a trabajar, les abre esa ventana. Si todos fuimos trabajando bien, debe de aparecer la variable global de mi conexión. Ya debe de estar. Entonces, nada más le damos clic en siguiente. Luego, vamos a utilizar una instrucción SQL. SQL es el lenguaje que utilizamos para insertar, para seleccionar, para actualizar o para borrar datos en una base de datos. Le van a dar clic en siguiente. Aquí en esta parte, si yo me supiera bien todos los comandos, pues escribo todo. Pero como a veces no se nos facilita mucho, van a seleccionar y darle clic en el botoncito que dice generador de consultas. Le dan clic ahí. Y ya que le dimos clic, nos va a aparecer la tabla que detecta mi conexión. Le ponen agregar. Se va a visualizar la tabla y le ponen cerrar. En la primera parte, que es la parte simple, vamos a seleccionar todos los campos que vemos aquí, preferentemente en orden. ID de usuario, le dan clic en ID de usuario, nombre, apellido paterno, apellido materno, usuario y contraseña. Eso es nada más que voy a mostrar todo lo que tiene esa tabla. Luego, esto que se visualiza aquí abajo, si yo le pusiera donde dice ejecutar consulta, me va a mostrar lo que encontró en mi base de datos. Vamos a ordenarlos, por ejemplo, que aparezcan ordenados por apellido, por nombre, etcétera. Es un orden alfabético normal. Aquí donde dice tipo de orden, normalmente ordenamos primero por apellido paterno, luego el siguiente criterio es el apellido materno y el último criterio es el nombre. Vemos aquí en apellido paterno dice tipo de orden ascendente. Apellido materno, tipo de orden ascendente y luego nombre, tipo de orden ascendente. Y si se fijan les pone un número, es los criterios que va a tomar para ordenar la información. Ejecuto la consulta. Si yo tuviera aquí uno diferente me lo mostraré ya en ese orden nada más. Ya que se hizo todo eso, le vamos a poner a aceptar. Y aquí me aparece la consulta en SQL, lenguaje que utilizamos para bases de datos y que voy a utilizar. Le doy siguiente. Esto no le modifico nada y nada más siguiente. Aquí me dice que hizo la prueba para ver si todo funcionaba bien. Debe de aparecer palomeado y finalizar. Y ya yo técnicamente tengo mi objeto que va a guardar todo lo que yo tenga en la tabla. Debe de aparecer así. Guardo todo. Voy a poner pausa para verificar con los alumnos. Muy bien, entonces ya estamos en el punto en donde generamos lo que sería el contenedor o la variable objeto donde vamos a guardar todos los datos de nuestros usuarios. Ya podemos cerrar esta parte.
¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a programar que al momento de darle aquí en Settings y presionar el botón de usuarios, nos abra la ventanita de usuarios y ahí podamos modificar los datos que tenemos en la base de datos o la información que tenemos en la base de datos. Primero tenemos que agregar un nuevo formulario. Ese formulario es para cargar los datos de los usuarios. Aquí en formularios le damos botón derecho, agregar, y sería Windows Forms. Ahí nada más, lo único que debemos de poner es el nombre del formulario. En este caso, como vamos a estar trabajando con los datos del usuario, le voy a poner FRM usuarios. Ya se genera. Debemos de checar nada más que, por ejemplo, en este caso, sea de un tamaño muy parecido al formulario principal. En el formulario principal nosotros pusimos que iba a tener un tamaño de 600 por 600 aproximado. Vamos a manejar ese tamaño. Aquí está 600 por 500, perdón. Entonces, aquí en el de usuarios tenemos que ponerle en tamaño máximo y mínimo. De lo ancho se va a dejar prácticamente igual. Sería 600, punto y coma en mi caso, y le voy a poner 470. Y el tamaño mínimo sería igual. 600, punto y coma, 470. Después lo que vamos a hacer es que este formulario siempre aparezca maximizado, es decir, de su tamaño máximo y que no lo podamos modificar. En el texto le voy a poner catálogo de usuarios. Y ahí lo que vamos a hacer es vamos a agregar lo siguiente. Primero, el objeto donde yo voy a estar trabajando y donde yo voy a ir guardando lo que son los datos del usuario y los voy a poder visualizar se llama un data grid. Es lo primero que voy a agregar. Aquí en datos está data grid view y lo pongo aquí en la A. Entonces voy a acomodarlo de tal forma en que se vea de todo el ancho de mi formulario y voy a dejar un espacio en blanco abajo para ahí después modificar cierta información. Luego, lo único que tengo que hacer que este dataset debo de seleccionar la flechita que está aquí arriba a la derecha, le damos clic y debemos de seleccionar un origen de datos, es decir, de dónde va a cargar la información. Ese origen de datos va a aparecer como con el nombre de ese login, el que hicimos, y vamos a seleccionar la tabla que vamos a visualizar. Si se fijan, ya aparece automáticamente la información. Ahora, vamos a deshabilitar todas las opciones porque las vamos a manipular mediante código y vamos a editarlas. Entonces, al momento de editarlas, yo no quiero que vean el ID del usuario. Hay una opción que dice visible, o visible, le voy a poner false. En el nombre, el header text es lo que va a aparecer como encabezado, es decir, esta parte de aquí arriba. Le voy a dejar que aparezca, que siga igual. A paterno, voy a ponerle punto para que sea un poquito mejor. En el A materno igual. El usuario y la contraseña los voy a dejar visibles. También, ahora lo que vamos a hacer es ajustar el ancho de mi celda, porque es como una celda de Excel. Dice Auto Size Mode, le voy a poner Displayed Cells, es decir, que si se despliega un nombre muy grande, se ajusta ese tamaño. Siempre se va a ajustar al más grande que yo esté mostrando, y en todas les voy a poner la misma opción. Ok. Ok. Y ya nada más para ir cerrando, entonces ya aquí tengo esto y le voy a poner aceptar. Ya aquí se ve la información. Voy a agregar aquí en menús y contenedores el que se llama Toolstrip. Ese lo voy a poner aquí arriba. Ya me parece que uno, bueno, debe de quedar uno. Ustedes nada más asegúrense de que ponen uno. Voy a borrarlo aquí. Debo de dejar uno nada más. Y ahorita voy a programar nada más el botón de salir. Control Z. Le voy a poner que es un texto. Bueno, voy a dejar una imagen. Voy a después a buscar imágenes en internet para que las podamos estar trabajando.
No hagan caso a esto que le puse yo ahí doble clic. Aquí en este, perdón, me va a marcar ahorita un error. Voy a cerrar esto. A ustedes no les debe de pasar ese error. Aquí me dice que ya no se puede ver. Corrijo el error. Viene aquí en esta parte. Busco aquí el que esté subrayadito en rojo. Ese es el error que voy a tener. Por aquí debe de aparecer, ya me lo pasé. A ver, voy a hacer más pequeño el código. Ok. Y ahorita sí ya voy a poder visualizar el que se ha subrayado como error. Aquí vamos. Ok, vamos a ver. Sigo buscando, voy a poner pausa para corregir ese error. Ok, ya corregí el error que a ustedes no les debió de haber sucedido. Guardo, cierro esta parte y ahora sí ya se va a ver mi formulario. Entonces, aquí en este, dejo como imagen, vamos a poner que va a ser un botón. Ese botón que acabo de agregar, que sería este, le voy a poner de nombre, salir, y en la propiedad text le voy a poner salir. Este lo único que va a hacer es que va a salir de ese formulario, no se va a salir de la aplicación. Debemos de buscar, si se fijan, no se ve nada escrito. Vienen ciertas propiedades, voy a hacer un poquito más grande esto para que lo vean, donde dice, aquí estamos viendo todas las opciones, por aquí está, alignment, auto size, tooltip, dice qué estilo quiero que muestre. Aparece por default solo imagen. Voy a seleccionar que aparezca imagen y texto. Y ahora sí ya se ve el texto que escribí que decía salir. Ahorita voy a dejar esa imagen por default como viene. Y lo único que voy a hacer es programar ese evento. Prácticamente aquí sería todo. Entonces le doy doble clic aquí. Y sería this.close. Ok. Entonces, ahora, ya tengo la parte de mostrar lo que contiene mi base de datos. Nada más aquí ahorita acomodo esto para que se vea un poquito más bonito. Voy a agregar un label. Y aquí en el label le voy a poner catálogo de usuarios. En el texto, catálogo de usuarios. Voy a hacer el tamaño de letra un poquito más grande. Le voy a cambiar de color. En negrita, un 16. Y el color lo voy a poner azul. Nada más para que esté un poquito más vistoso y esto lo voy a hacer un poquito más para abajo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me faltaba? Nada más. Cierro estas dos ventanitas. Me faltaba que al darle doble clic o darle clic en el botón de usuarios, pues abra ese formulario. Le doy doble clic aquí. Y tengo que, exactamente lo mismo, tengo que crear la variable. Entonces voy a poner, mi proyecto se llama login. Voy a buscar en formularios. Allí en formularios tengo el que se llama usuarios. Le voy a poner formulario, la variable. Igual a new frm usuarios. Luego, como ese formulario va a estar adentro de un contenedor, recuerden que al inicio pusimos que era un contenedor, voy a poner que formulario punto parent o el papá de ese va a ser igual a this. Así nada más. Es decir, donde está ahorita va a ser el formulario y luego voy a abrirlo, frm formulario punto show. Vamos a ponerle así nada más show. Lo ejecutamos. Voy a ponerle iniciar. Recordemos que estamos con máquina virtual. Probablemente tarde algo de tiempo. Ahí estamos viendo.
Ok, el usuario es Marco. Vamos a abrir aquí en Settings. Va a cargar ahorita aquí el formulario. Oh, me marcó un error. Vamos a ver qué fue el error que me marcó. Ok, es aquí en This. Voy a poner Stop para corregir ese error. Ok, perdón. Aquí el error es que no es parent, es .mdi parent. Vamos a borrar esto que se agregó. Lo ejecutamos. Sería aquí Marco y Marco, usuarios. Y ahí me está cargando el catálogo de usuarios. Yo lo único que debo de hacer es acomodar o ajustar el ancho. Si se fijan, le puse 600 por 600. Voy a hacerlo un poquito más pequeño para que se vea mejor y que quede todo bien. Si le pongo salir, lo único que hace es que cierre este formulario. Entonces nada más vamos a acomodar el diseño, pero de usuarios. Lo voy a hacer más pequeño, un poquito más para acá, y también. En el data grid vamos a cambiarle el nombre en la propiedad name para que luego la podamos trabajar sin problemas, es decir, y va a quedar como DG usuarios. Todo se actualiza automáticamente. Guardo todo mi proyecto, le doy en iniciar. Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a darle aquí clic, Marco, usuarios, y ahí tenemos la información. Si se fijan, todavía me falta un poquito más que podría ser más pequeño esto. Entonces nada más cierro esto, le pongo cancelar, y aquí me faltaría como que más o menos hasta aquí. Voy a guardar todo el proyecto y prácticamente hasta aquí terminamos la parte de cómo cargar los datos que tenemos o la información que tenemos en la base de datos en mi proyecto. Ya después, en el siguiente video, vamos a ver cómo modificar esos datos, cómo borrar, eliminar, agregar, etcétera, sin necesidad de estar entrando a Access. Ok, pues ya. También, si pueden observar, estoy terminando a las 11 de la noche. En un momentito lo subo, y a los que están ya suscritos al canal y están activadas las notificaciones, pues les va a llegar el aviso de que ya hay más trabajo, jóvenes. Entonces, pues nos vemos luego.